Estadísticas aumentan año a año, lamentablemente, e impactan. Mira, dos datos nada más antes de presentar el informe. Cada 30 horas una mujer es asesinada por un hecho de femicidio. Y según un trabajo de la Corte Suprema de Justicia a cargo de Eugenio Zaffaroni, el 50% de las mujeres que son asesinadas es por este hecho. Por hechos de violencia intrafamiliar, violencia de género. De las mujeres asesinadas en general, digamos. En general, el 27% de las mujeres que son asesinadas a lo largo y ancho del país es por robo. Y el 50% por este tipo de violencia. Pero si les parece, presentamos, vemos el informe basado todas las cifras que están ahí en datos oficiales, estadísticas oficiales. Argentina, los casos de violencia doméstica aumentan semana a semana y basado en los datos oficiales hemos elaborado un mapa de violencia intrafamiliar a lo largo y ancho del país. Este mapa, entre otras cosas, nos revela las provincias donde más mujeres no solo son golpeadas y asesinadas, sino también violadas. Casos terribles que hoy por primera vez vamos a conocer uno por uno. La Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acaba de difundir una nueva investigación. Los resultados alarman. En el 83% de los casos de violencia de género involucra a las relaciones de pareja. En el 96% de los casos existe violencia psicológica y en un 68% la violencia es física. Por primera vez, las estadísticas de la Corte enumeran los barrios de la ciudad de Buenos Aires donde es más frecuente la violencia intrafamiliar. A la cabeza de ese listado se ubica Lugano, con un 11% de las denuncias. Lo sigue el barrio de Flores, con el 8%. En Barracas, se registraron el 6% de las denuncias de mujeres, niñas y niños violentados. En Almagro se registraron el 5% de las denuncias. Lo mismo ocurrió en el barrio de Villa Soldati. En las localidades de Valvanera y Palermo se registraron el 4% de las denuncias en cada uno de ellos. Y por último, en Caballito, se registraron el 3% de los delitos vinculados a la violencia de género. El mapa de la violencia intrafamiliar inquieta. A lo largo y ancho del país también aumentó el número de mujeres jóvenes abusadas sexualmente. Ellas tienen entre 15 y 19 años. En las provincias de Santiago del Estero y Jujuy es donde mayor cantidad de chicas jóvenes son violadas. Allí son abusadas sexualmente más de 20 mujeres cada 100.000. Una tasa altísima si se tiene en cuenta que en Chubut este tipo de delito contra la integridad de la mujer ocurre en 2 de cada 100.000 mujeres. Los trabajos estadísticos también demuestran que en las provincias del noroeste y noreste es donde mayor número de mujeres son violadas. Después siguen las provincias ubicadas en el centro del país y la zona de Cuyo. A estas provincias las siguen las que integran la región patagónica. Y por último, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hay otros datos que asustan. El 50% de los homicidios contra mujeres es por violencia de género. Sí, el 50%. Estas mujeres fueron asesinadas con armas blancas, ahorcadas, asfixiadas, ahogadas o quemadas. En las provincias de Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero es donde más mujeres se asesinaron por hechos de femicidio. Y en las provincias donde menos mujeres se asesinaron son las de Chubut, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las estadísticas son contundentes
y demuestran que el 41% de los victimarios son las exparejas, el 20% son concubinos, el 19% cónyuges y entre otros el 3% de los agresores fueron los novios y en un 1% otro tipo de parentesco, como por ejemplo padres, hermanos o abuelos. La mayoría de las lesiones causadas a mujeres por sus parejas fueron provocadas el fin de semana, lo cual puede estar vinculado al abuso de alcohol y en algunos casos por el consumo de drogas. Los datos oficiales sobre violencia de género y homicidio lastiman. En los últimos 13 años fueron asesinadas 6.077 mujeres. Esto representa el 14% del total de homicidios. Y un último dato que no es menor. En nuestro país, solo por violencia de género, es asesinada una mujer cada 30 horas. La ministra de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, me contaba en una entrevista que le hice hace muy poco, que transmitimos por este canal, por Canal 26, que la violencia doméstica no tiene que ver con la situación económica y el mapa de la ciudad de Buenos Aires lo demuestra. Claro. Los hechos se producen tanto en el norte como en el sur o en el centro de la capital federal. Tiene que ver con otro tipo de circunstancias, pero no, la situación económica no tiene que ver. ¿Un tema de educación quizás haya en el medio? Y un dato importante que me decía la doctora Nolasco, la ministra, muchas de las mujeres que son abusadas y golpeadas también lo eran sus madres, y muchos de los hombres golpeadores, sus padres los golpeaban a ellos. Es una herencia cultural, digamos. Lamentablemente, pero bueno, hay que atacarlo como sea porque es algo que avanza cada vez más, por más que se intente, digamos, tratar de paliar esta situación, ¿no? Y además, Andrés, la importancia de